¿Es el bordado un espacio para sentir, reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad actual? ¿Es el bordado un ejercicio de resistencia con una historia de cientos de años? Acompáñame en esta conversación con Galia Isabel González Rosas, aquí en Diálogos desde la Frontera. Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y me gusta destacar que el ámbito del Colegio de la Frontera Norte nos permite recibir a talleristas, académicos, personas que vienen de muchas instituciones y que hacen un trabajo muy interesante. Tal es el caso de Galia Isabel González Rosas, que hoy nos acompaña en este programa. Ella estudió Estudios e Historia de las Artes en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus ejes de trabajo se centran en la investigación a través de las artes y los feminismos, la crítica feminista del arte, así como los estudios del performance y del cuerpo desde los quehaceres textiles, acción, espacios de conocimiento y reflexión colectiva. Como bordadora y anudadora feminista de palabras, haceres e ideas, impulsa procesos de producción de conocimiento y construcción de habitares alegres. Desde el año 2013 sostiene el espacio del taller de bordado feminista en el Museo de las Construcciones de la UNAM, el cual ha llevado a instituciones como el Museo de Arte Moderno en México, la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guanajuato, entre otras. Tiene muchos talleres, tiene muchas publicaciones, pero mejor vamos a conversar con ella y nos da muchísimo gusto que hayas aceptado este espacio dentro de tu agenda muy ajetreada aquí en la ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias, Rocío. Para mí es un honor venir a esta ciudad donde hay tantas compañeras que ya están accionando las prácticas textiles, por eso hay mucho movimiento, mucho que hacer en estos espacios, porque ya las compañeras están accionando por acá el bordado y las prácticas textiles como formas de producir conocimiento, entonces pues yo muy honrada de estar en este espacio y platicar contigo. Quiero preguntarte algo. Creo que en otras conversaciones que he tenido con otras homólogas tuyas, les he preguntado lo mismo. El bordado o las actividades de costura y todo esto en otros tiempos era algo que se rechazaba, que se repudiaba, porque se decía, no, es que quieren que las mujeres nada más estén cosiendo, cocinando. Sin embargo, en esta nueva etapa, que además cada vez gana más seguidores, ¿qué es lo que está pasando con esto? Pues justamente es bien interesante cómo nosotras desde los feminismos podemos plantearnos estos cuestionamientos en espacios fronterizos, ahora hablando también desde el conocimiento. Nosotras hablamos de bordicidad cuando tratamos de reivindicar las prácticas de las mujeres, lo que han hecho las mujeres para construir mundos, pero al mismo tiempo entendemos de qué forma esas prácticas muchas veces se han querido utilizar para mantenernos en el espacio doméstico, privado y silenciadas. Entonces, creo que ha habido una reivindicación también desde los feminismos para poder entender cómo lo que han hecho las mujeres está produciendo mundo, pero también entender críticamente que las actividades para poder accionarlas y construir esos mundos que las mujeres necesitamos, pues deben de plantearse desde estudios críticos, ¿no? Desde el pensamiento crítico, que también es súper importante para estos espacios. Es un espacio de lo que tú dices, el bordar. Además, lo que bordas, por ejemplo, estamos viendo esto que dice bordar es resistir. ¿Tenemos que resistir, Galia? Yo creo que hay una cosa muy interesante en las cuestiones del mundo y el pensamiento crítico. Una muchas veces tiene que entender de qué forma la cotidianidad en la que vivimos existe una subjetividad hegemónica que tiene que ver con la dominación y la muerte, ¿no? Muchas veces se plantea que el mundo tiene que desarrollarse a partir de guerras y planteamientos de dominación al otro, a los otros, a las naciones, para poder configurarse como pues grandes políticos, grandes acciones. Sin embargo, también existen estas otras prácticas que si no fueran por ellas, pues ya no tendríamos mundo, ¿no? Si pensáramos que todo es dominación y muerte, pues esto ya se hubiera acabado hace miles de años, pero hay prácticas que están
sosteniendo la vida, ¿no? Han sido silenciadas porque generalmente esta gran historia, como les decía, pues son las grandes historias de la guerra, ¿no? Los hilos, las prácticas de la vida muchas veces quedan silenciadas, ocultas, pero aún así se siguen sosteniendo, se siguen practicando. Es una resistencia que ha sido milenaria, ¿no? No es nueva, ¿no? También no es un planteamiento nuevo, es un susurro que ha pasado de generaciones en generaciones como prácticas que sostienen la vida. ¿Cuáles son las prácticas que han permitido que, por ejemplo, el cazador salga a poder, dicen, ¿no? Si lo importante es el cazador que trae la presa para alimentarnos, ¿qué será la tecnología que necesita el cazador para sostener su arma, sostener el alimento cuando regresa? No es las armas la tecnología esencial, ¿no? Son las tecnologías que sostienen, las redes que van a tomar el alimento cuando necesitamos hacer otras cosas, las redes que nos van a cubrir del frío, lo que nos va a proteger a nosotras, a nuestros cuerpos, pero a las comunidades también. Entonces, hablamos de que bordar es resistir porque reivindicamos también que estas prácticas silenciosas son formas de mantener la vida desde hace cientos de años. Me queda claro, pero te lo pregunto porque yo creo que es importante explicarlo. Oye, precisamente estoy viendo algunas de tus publicaciones. Precisamente tienes reflexiones entre la aguja y el hilo que publicaste en la revista Histeria, textiles, tejidos, bordados en el año 2020. Yo me imagino la cantidad de vivencias, de testimonios. Alguna vez he estado aquí en un taller que organizó precisamente tu anfitriona Esther, lo que dijo, por ejemplo, una mujer que dijo cómo el bordado la había hecho retomar su vida, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué sucede? ¿Por qué precisamente esto que publicaste entre la aguja y el hilo? Bueno, más allá de las ideologías que también podemos, o de las teorías que podemos utilizar para entender estas prácticas, la materialidad de los hilos y las telas nos exigen cierta experiencia del tiempo, cierta experiencia de nuestro cuerpo, de la escucha, ¿no? Después de la repetición, es una repetición constante que se vuelve como una meditación activa. Eso hace que nuestra experiencia corporal sea diferente, ¿no? Entonces, lo que va sucediendo tiene que ver con la materialidad y nuestra corporalidad, por eso el bordado es un conocimiento corporeizado, le llamamos muchas compañeras. El bordado, hablamos mucho, no necesita la teoría para accionarse como una tecnología de la vida, pero la teoría sí necesita el bordado para entender cómo construir otras narrativas que sostengamos desde la vida y no desde la dominación y la muerte. Oye, pues mira, ya se nos va a acabar el primer bloque, pero voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que te movió a ti? Porque, bueno, o sea, me encanta tu trabajo, es más, creo que traes otros ejemplos de bordados, pero ¿qué fue lo que movió a Galia Isabel González Rosas a involucrarse con todo esto? ¿Cómo nació esa semilla en ti y qué es lo que quieres seguir logrando con los públicos, con las personas que toman tus talleres? Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues habíamos dejado una pregunta al aire. ¿Qué fue lo que te movió para involucrarte con esto y qué quieres lograr? Hoy das un taller en el Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué es lo que quieres seguir logrando? Digo, porque si tienes un espacio desde 2013 en este museo de la UNAM, me imagino que tienes muchos pasos dados, muchos avances. ¿Por qué te involucraste? Primero voy a tener que contarles un poco de la historia personal que me lleva al bordado. El bordado apela a lo afectivo y apela también a otros lugares desde donde se configura el conocimiento que a veces no son nombrados en lo académico, ¿no? Yo aprendí a bordar con mis abuelas y mis tías en una comunidad que se llama San José Pantoja, Guanajuato. Yo soy de allá, mi papá también es de allá. Yo las veía a ellas trabajar todo el día como mujeres rurales, ¿no? Mujeres que todo el tiempo están atravesadas por labores. Sobre todo mi abuela, que era una mujer muy fuerte, que era muy buena para el trabajo del campo, entonces todo el tiempo estaba trabajando. Sin embargo, ellas se detenían en ciertos momentos del día a bordar. Y lo interesante es que mi abuela, a pesar de que tenía esta búsqueda de que todo fuera utilitario, ¿no? De no perder el tiempo, se tomaba el tiempo de buscar qué color usar para su servilleta, ¿no? Y aun cuando todos fueran iguales, ¿no? Para calentar las tortillas hubieran sido todos iguales. Entonces esas decisiones estéticas que ahora yo nombro así después de haber estudiado arte, se me quedaron, ¿no? Como en lo afectivo, no necesariamente desde esta mirada crítica que obviamente de niña una no tiene, ¿no? Más bien lo que tiene es una búsqueda de admirar a las personas que tiene cerca, y eso también es valioso para las prácticas feministas cuando lo retomamos. Sin embargo, yo seguí avanzando en la vida, creciendo. También tuve una mamá que me enseñó el pensamiento crítico y a leer mucho. Entonces, pues cuando yo llegué a estudiar arte, me di cuenta que las artistas feministas también habían notado estas prácticas pequeñas que tenían las mujeres, y que las prácticas textiles se habían retomado desde los 70s, ¿no? No estamos haciendo, y bueno, llamándoles feministas, porque obviamente las prácticas textiles, como te decía, como prácticas de resistencia llevan miles de años, pero nombrándoles feministas, desde los 70s las compañeras tienen ya historia de poder hablar de arte textil feminista. Entonces me di cuenta que estas herramientas además convocaban a mujeres, ¿no? La práctica artística feminista en México también tiene un trabajo bien interesante e importante para plantear otros caminos, otros cauces para la práctica artística en general. Más allá del objeto artístico, las artistas feministas en México han buscado otros cauces. Mujeres como Mónica Mayer, que han planteado los espacios pedagógicos, hablar de la historia de las mujeres artistas como una obra de arte, eso también son sus obras de arte. Y en mi caso también yo fui planteando cómo crear espacios de conocimiento, de encuentro con mujeres, y me di cuenta que el bordado nos permitía hacer espacios de conocimiento. Yo te cuento un poquito también, mi práctica artística no se centra en los objetos artísticos. Para mí los bordados, que yo te comento, son dispositivos de encuentro. Mi práctica artística tiene que ver con los encuentros y los espacios de reflexión y de conocimiento. Esa es mi práctica artística. Estos son dispositivos de encuentro. Los bordados, el arte de las mujeres se ha accionado desde diferentes metodologías y planteamientos, porque las mujeres hemos ocupado un lugar social, político y económico diferente de los hombres, y desde allí las mujeres hemos tenido otras metodologías. Más allá de lo individual, hemos compartido patrones, y te cuento que este es uno de los patrones, mis primeros patrones que compartí en mis talleres. Muchas compañeras tienen este bordado también, ellas lo han hecho, porque así construimos también el arte de las mujeres, compartiendo patrones. Este es uno de los primeros. Aquí hay exploraciones que comparto también, más allá de hacer piezas que puedan ser bellas para poner en un muro. A mí me gusta que sean piezas que las compañeras que bordan puedan reconocer, como empezar a decir, ¿cómo hiciste esta puntadita? Y acercarse a mirar, ¿no? Muchas veces las personas que no han bordado me dicen, ¿qué es lo más grande que has bordado? Y las compañeras que saben bordar saben que lo valioso es lo pequeño. Claro. Y eso es bello también, como una metáfora del mundo, ¿no? ¿Por qué buscar las grandes historias cuando lo que sostiene el mundo son las pequeñas historias? Claro, estoy de acuerdo contigo. Porque además, bueno, entiendo que muchas mujeres que se acercan a tus talleres, a tus actividades,
en la vida a lo mejor han agarrado una aguja. Sí. ¿Verdad? Esa es la cosa. Totalmente, porque afortunadamente... Es mi caso, ¿eh? El arte, exactamente, el arte nos puede llevar a diferentes horizontes y muchas mujeres tuvieron que ocupar otros espacios y también tuvieron que alejarse totalmente de las prácticas que hablaban de feminidad tradicional, ¿no? Que nos mantenían en el espacio doméstico y privado. Entonces muchas compañeras llegan contándome, yo estoy así negada al trabajo manual porque en realidad yo me he tenido que meter al trabajo académico, ¿no? He tenido que ocupar estos otros lugares que habían sido negados a las mujeres. Pero lo interesante también es que las agujas y los hilos pues nos van a permitir hablar con otras, pero también entender cómo el pensamiento crítico nos lleva a la búsqueda de otros lenguajes, ¿no? Más allá de que tengamos que bordar perfectamente, el lenguaje del bordado no tiene que ver con el objeto final, sino con los procesos que se dan. Sí, esta parte muy interesante que también nos mencionas, Galia, de la academia, ¿no? Lo que dijiste, o sea, exactamente, de alguna manera se subestimaba, porque no, es que yo soy académica, yo soy intelectual, yo no voy con esto, pero aquí está el vínculo y la demostración de que sí existe, como tú lo decías, como un ejercicio de resistencia desde hace miles de años, y en el momento actual, como un espacio de reflexión muy importante, porque si es verdad, te pones a bordar, y te olvidas de muchas otras cosas y estás pensando y estás con otras mujeres y esas otras mujeres que pueden ser académicas o te empiezan a hablar de cosas que no hablarían en otros círculos. ¿Es correcto? Totalmente. Los primeros movimientos feministas sufragistas de las mujeres surgen de espacios textiles, ¿no? Espacios que además desde la mirada masculina no van a importar, porque dicen solo se están entreteniendo, es una práctica vacía, manualidades, no pasa nada, pero cuando una borda, ayer una compañera nos hablaba de que su abuela le decía, vente a bordar porque necesitas pensar. Ella no necesitaba la teoría para saber que las prácticas textiles son una práctica de conocimiento, ¿no? Porque otra vez el bordado no necesita la teoría necesita saber que esas prácticas de senti pensamiento surgen desde otros lugares, no necesariamente los lenguajes académicos tradicionales, porque hemos necesitado también otros lenguajes, las personas que estamos excluidas por cientos de años, hasta siglo XIX las mujeres empiezan a estudiar arte formalmente y hasta el siglo XX pueden profesionalizarse en arte, necesitábamos otros caminos. Oye, ahorita que dijiste eso de los espacios están entretenidos, son cosas de mujeres. Ajá. Desde ahí, ¿verdad? Exacto, ya desde ahí. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con más de esta interesante conversación con Galia Isabel González Rosas. Bien, seguimos en esta conversación en Diálogos desde la Frontera y bueno, estoy viendo otras publicaciones, Galia, ahorita nos explicas esto que tienes aquí para mostrarnos, anudaciones para un nosotras, los hilos de autonomía del bordado feminista, incluido en la publicación de la Universidad de Guanajuato, Los derechos de las mujeres, caminos de libertad, que fue coordinado por Rosa Vargas en 2021, y Bordar, sentir, pensar, un espacio de bordado feminista en Salvatierra, Guanajuato,
publicado en 2020, la revista dedicada a la historia, teoría y crítica del arte. ¿Cuál es la historia de esto que nos estás mostrando? Bueno, pues después los espacios de bordado no son espacios dados, ¿no? Como todos los espacios de las mujeres se sostienen a través también del trabajo constante, del compromiso que tenemos todas para sostener estos espacios, y así también ha sido nuestro taller de bordado feminista en el Museo de las Constituciones. No solo ha sido mi trabajo, es el compromiso también de las autoridades que nos han dado la confianza de utilizar estos lenguajes como muy transgresores y también un poco ruidosos, ¿no? En el ámbito académico o institucional. Nos ha dado la confianza, pero también del compromiso de las participantes de ir todas las sesiones, ¿no? Desde hace años, aun cuando no hay un compromiso académico, se hace a través del gozo y los afectos, y gracias a eso logramos una exposición muy bella este año, Hilando Autonomía, en el Museo de las Constituciones, donde mostramos los procesos colectivos de varios años, pero además tratamos de proponer otra forma de entender el arte y también otra forma de entender las exposiciones de arte de las mujeres. Hablamos de arte como proceso, y en la clausura de nuestra exposición, algunas personas que fueron a la clausura nos permitieron construir una reflexión en colectivo y fueron bordando una palabra que fueron encontrando también como reflexión sobre el bordado feminista a partir de la exposición, lo que iban viendo con las piezas de las compañeras. Este es del público de la exposición, no de las bordadoras. Entonces, bueno, pues son palabras que ellas y ellos iban encontrando para poder explicar qué será el bordado feminista y cuál será la importancia. Y muchas veces son palabras que no utilizamos, como bien decías, en el espacio académico y que parecieran que no importan, pero sin las que no habría nada, ¿no? Si no tendríamos vida para hacer academia, si no hubiera... también han habido estos casos donde hemos podido lograr a través de la reflexión de la materialidad de los hilos y la tela una memoria corporal y afectiva que recuerda que, por ejemplo, tuve un taller en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el presidente magistrado nos decía: acabo de recordar que gracias a mi abuela costurera yo pude estudiar Derecho, ¿no? Si no hubiera podido estar ahí. Entonces, oye, noto que repiten mucho en los bordados la palabra libre. Sí. Libre, libres, libre. Creo que es la palabra que más se repite dentro de este mosaico que nos estás mostrando. Es importante, ¿no? Libre. Sí. Es liberador. Sí, hay algo que resuena, ¿no? Más allá de por qué llegamos a las mismas palabras con la materialidad. Algo hace en nuestro cuerpo que nos resuenan estas palabras de libertad, ¿no? Sí. Justo por eso este texto de autonomía entre mujeres, cómo construimos la libertad de las mujeres, nunca es individual, ¿no? La libertad de nosotras no la tenemos dada, necesitamos plantearla con otras y construir nosotras y autonomía, ¿no? Entender cómo se configura la colectividad de las mujeres. Y me decías que ya lleva tiempo el taller, pero es que el bordado nos exige tiempo, ¿no? Y eso también nos hace que se configure otra forma de hacer lo político y otra forma de hacer conocimiento, cuando en 3 horas no podemos terminar, bueno, en 8 minutos, pero en 3 horas menos un bordado, necesitamos muchas horas. Y tienes que quitar, o más bien decir, voy a dedicarle el tiempo a esto. Y esta otra figura que tienes aquí, platícanos esa historia. Pues también es parte de estos dispositivos de encuentro y de acción que tenemos con las compañeras. Nosotras hablamos de, otra vez, lo colectivo como una forma de accionar el arte de las mujeres a través de la historia, compartir patrones, pero además cómo mostrar el arte de las mujeres. El arte de las mujeres nunca, no se ha mostrado necesariamente en el museo y la galería. El arte de las mujeres muchas veces ha sido para el espacio doméstico, para las hijas, para los nietos, para las amigas, hemos hecho esto. Entonces nosotras planteamos hacer muñecas primero para hablar del volumen, jugar con el volumen táctilmente, corporalmente, y hablar de la representación de los cuerpos de las mujeres que siempre quieren que ocupemos el menor espacio posible en el mundo, ¿no? Entonces hablamos de volumen desde la materialidad, pero también nos hace como una metáfora de nosotras en el tiempo. Pero además esta muñeca aquí yo se las traigo solitas
como un ejemplo, pero lo valioso sería que ojalá un día puedan ustedes presenciar la pieza, porque esta pieza se compone de todas las muñecas de las compañeras. Esta es una parte de una pieza artística. Es una muñeca colectiva. Es una muñeca que se vuelve pieza de arte cuando se puede exponer junto a todas, y entonces hablamos de un proceso en común, y esa es nuestra pieza, nuestra obra de arte, no el objeto ahorita que estoy aislado. Conversando contigo y que hablabas de este magistrado, el presidente del tribunal, que recordó que su abuela, quizás también asociamos mucho el tema de la costura a una cuestión, un tema de explotación laboral y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, este es como la antítesis de todo eso. Este es un ejercicio liberador, sí, no esclavizante. No, y tenemos también que hablar de cómo ha sido menospreciada la práctica, y por eso muchas veces ha sido explotador ese labor, ¿no? En esta mirada que menosprecia a las labores textiles, pues es un trabajo que implica mucho y que luego quiere ser muy poco pagado. Todo sentido, incluso lo académico y lo artístico, ¿no? Las mujeres artistas siempre estamos insistiendo también en que debemos de vivir de nuestro trabajo, pero las mujeres costureras deberían de poder tener también un trabajo digno. Claro. Pero al mismo tiempo podemos, en esta bordicidad de la que hablamos, darnos cuenta que aun cuando haya sido un trabajo precarizado, ha sido un trabajo que ha sido de resistencia económica para muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres, gracias a las labores textiles, han podido sostenerse. Sí, y ahorita me hiciste recordar también a esta gran dirigente de las costureras, Benita Galeana, que tuvimos el gusto de conocer y de entrevistar, y sí, ¿verdad? No es casualidad que las mujeres que se dedican a las labores textiles también sean líderes. Ajá, sí, ella, una gran líder que defendió los derechos de las costureras. Oye, pues la verdad que nos encanta tu trabajo, nos encanta que vayas a impartir un taller entre la comunidad del Colegio de la Frontera Norte. Felicidades por lo que haces, estaremos en contacto, me imagino que vamos a tener, vienen próximas exposiciones, algo que nos puedas platicar. Pues vamos a seguir trabajando en la UNAM, vamos a seguir tejiendo posibilidades con las compañeras en el CECUT, que también están haciendo trabajos muy interesantes acá en Tijuana. Para todas las compañeras que nos están viendo y todavía no las conocen, tienen que ir al CECUT, también aquí en el COLEF. Entonces, pues todo se va sosteniendo con pequeñas puntadas. El arte de las mujeres se sostiene gracias también a la mirada atenta y el público atento. Entonces vamos tejiendo redes de afecto para imaginar qué otras posibilidades, ¿no? Qué otras exposiciones, qué otros talleres, qué otras conferencias, qué otros textos, otros cauces para esta investigación artística feminista. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Felicidades. Y pues como siempre agradecer, bueno, le agradecemos a Esther Espinosa que nos trajo a Gali aquí al espacio del Diálogos desde la Frontera, y por supuesto agradecer a todo el equipo que hace posible este programa. Me acompaña un equipazo, Óscar Ochoa como coordinador de estudio, nuestros muy queridos becarios Iván y Arturo, Fabián Ayala en los audios y Alfonso Carabeo en todo lo que es los testimonios, la memoria gráfica de estos programas. Muchísimas gracias, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.